Era una historia de la que se hablaba en voz baja en los círculos de los multimillonarios, durante lujosos almuerzos y en los clubes exclusivos de la ciudad. Una mansión blanca se alzaba en las afueras de la ciudad. Sus enormes ventanales de cristal reflejaban la dorada luz de la mañana, pero detrás de aquellas ventanas reinaba un caos que nadie parecía capaz de controlar. Cada niñera que cruzaba el umbral de aquella casa se marchaba en cuestión de días. Algunas se iban entre lágrimas, decepcionadas y completamente agotadas. Otras juraban que jamás volverían a poner un pie allí. Los gemelos de 6 años del millonario, Ethan y Liam Kingsley, habían sido catalogados como incontrolables por todas las agencias de cuidado infantil de la ciudad. Sus nombres se habían convertido en sinónimo de problemas, en sinónimo de algo que ni siquiera el dinero podía solucionar. Su padre, Adrian Kingsley, era un poderoso magnate de los negocios. Un hombre que controlaba corporaciones multimillonarias, tomaba decisiones capaces de afectar la economía de regiones enteras y poseía prácticamente todo lo que el dinero podía comprar. Todo, excepto la paz dentro de su propia casa. Los niños habían perdido a su madre, Elizabeth, 2 años atrás. Ella tenía apenas 28 años cuando una rara enfermedad acabó con su vida después de varios meses de lucha. Adrián recordaba cada día de su enfermedad. Recordaba cómo ella sonreía incluso cuando el dolor era insoportable. Recordaba cómo abrazaba a cada uno de sus hijos como si supiera que aquel podía ser el último día que pasaría con ellos. Y lo fue. Después de su muerte, los gemelos cambiaron. Ya no eran aquellos niños alegres y curiosos que se reían ante cualquier pequeño sonido. En su lugar, se convirtieron en pequeños destructores, pequeños rebeldes que ponían a prueba a cada adulto que entraba en sus vidas hasta conseguir que se marchara. Adrián contrató a las mejores niñeras de las agencias más prestigiosas. Mujeres con décadas de experiencia, referencias impecables y títulos en psicología infantil y desarrollo. Nada funcionaba. El primer día llegaban con una sonrisa y llenas de entusiasmo. El segundo día, sus rostros ya mostraban preocupación. Al tercer día, comenzaban a comprender la desesperación que había detrás de los ojos de Ethan y Liam, una desesperación escondida bajo una máscara de travesuras y agresividad. Los gemelos funcionaban como una sola unidad. Si una niñera intentaba establecer límites con firmeza, ellos se vengaban todavía más. Escondían sus llaves, dibujaban sobre sus pertenencias de trabajo y organizaban enormes rabietas en medio del supermercado cuando ella los llevaba consigo. Una vez, uno de los niños fingió estar enfermo. Cuando la niñera llamó a una ambulancia, el otro gemelo se rió de ella y le dijo que todo había sido una broma. Furiosa y humillada, la mujer se marchó sin siquiera terminar su turno. Otras intentaban un enfoque más suave. Dulzura en lugar de disciplina. Les permitían hacer lo que quisieran, pensando que si tenían suficiente libertad terminarían calmándose. Pero sucedía exactamente lo contrario. Los niños se volvían todavía más salvajes. La casa parecía un campo de batalla. Platos rotos, suciedad por todas partes, niños que se negaban a dormir, a comer o a obedecer cualquier regla. El psicólogo que Adrián había contratado le explicó que los niños estaban traumatizados. Que estaban viviendo el duelo de una manera poco habitual. Que necesitaban tiempo. Pero el tiempo parecía no ayudar. Adrián los inscribió en deportes, clases de música y todo tipo de actividades para mantenerlos ocupados y agotar su energía. Nada funcionaba. Aquella mañana, otra niñera, la octava o la novena, Adrián ya había perdido la cuenta, salió por la puerta principal de la mansión murmurando que había visto suficiente. Tenía el cabello desordenado y en su rostro aparecía una expresión que Adrián ya conocía demasiado bien. Había sido la gota que colmó el vaso. Los niños, como de costumbre, habían estado peleándose entre ellos. Pero cuando la niñera intentó separarlos, los gemelos se unieron contra ella. La insultaron y le dijeron que ella no era su madre y que debía marcharse. Adrián permaneció de pie en el vestíbulo, frustrado y agotado. Se preguntaba cómo 2 niños tan pequeños,
que parecían tan inocentes y tranquilos cuando dormían en sus camas, podían crear semejante tormenta de desesperación y destrucción que ningún adulto parecía capaz de controlar. Era un genio financiero. Un hombre capaz de leer los mercados como si fueran un libro abierto. Pero no podía leer el corazón de sus propios hijos. Adrián caminó hasta su despacho y cerró la puerta. Se permitió unos minutos de silencio. Unos minutos para pensar en cómo todo había podido salir tan mal. Parte 2. La llegada de María. Al día siguiente, después de que Adrián enviara una solicitud a una agencia pidiendo otra niñera, una mujer llamada María llegó a las enormes puertas de la mansión. Ella no esperaba encontrarse allí. No era una niñera profesional con interminables certificados y recomendaciones. Era una simple empleada de limpieza de un pequeño pueblo que se había mudado a la gran ciudad en busca de trabajo porque en su hogar ya no tenía nada que la retuviera. María era invisible para la mayoría de las personas. Ser invisible era prácticamente parte de su profesión. Entraba en las casas de los ricos, limpiaba sus desórdenes, quitaba el polvo, fregaba los suelos y parecía convertirse en parte del mobiliario. Las personas adineradas rara vez se fijaban en ella. Hablaban delante de ella como si no estuviera allí. Le daban órdenes como si fuera una máquina y no una persona. Su uniforme era sencillo, una blusa blanca y unos pantalones oscuros, desgastados por los constantes lavados. Su cabello, que alguna vez había sido completamente negro, ahora estaba atravesado por mechones plateados que ella ni siquiera intentaba ocultar. Sus manos estaban rojas y ásperas por años de trabajo. Eran manos que conocían todo tipo de productos de limpieza y toda clase de manchas que debían eliminarse. Pero sus ojos eran diferentes. Eran bondadosos, pero fuertes. Ojos que habían visto mucho más de lo que María mostraba. María no quería trabajar con niños. Cuando la agencia donde estaba registrada la llamó para ofrecerle un puesto de limpieza en una mansión a las afueras de la ciudad, aceptó. Cuando mencionaron que en la casa vivían 2 niños pequeños, pensó que no sería un problema. Su trabajo consistiría principalmente en limpiar, no en cuidar niños. La agencia la envió porque, sinceramente, nadie más quería aceptar aquel trabajo. Y María estaba desempleada y necesitaba desesperadamente el dinero. La mansión la impresionó cuando entró por primera vez. Era enorme, con suelos de mármol, enormes lámparas de cristal y cuadros en las paredes que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Pero la grandeza de aquella casa se sentía vacía y fría. Como un templo en el que nadie rezaba. Cuando Adrián salió a recibirla, llevaba un impecable traje oscuro. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero sus ojos revelaban un cansancio que iba mucho más allá del agotamiento físico. Era el cansancio de la desesperación. Su trabajo consiste en limpiar la casa, le dijo con tono contenido. No está aquí para cuidar de los niños ni para interferir en su educación. Simplemente haga su trabajo, por favor. María asintió. La ama de llaves le mostró las diferentes habitaciones y le entregó una lista de tareas. Pero cuando entró en la sala de estar, María notó algo más que el lujo. Notó el silencio. Un silencio profundo y antinatural para una casa con 2 niños pequeños. Era mucho más extraño que cualquier ruido. Vio huellas sobre la alfombra blanca. Vio varios juguetes tirados descuidadamente en una esquina, como si hubieran sido abandonados a toda prisa. Vio una casa decorada con riqueza, pero completamente vacía de vida. María comenzó su trabajo. Lavó los suelos, quitó el polvo y puso las habitaciones en orden. Era eficiente y silenciosa. Hacía su trabajo sin llamar la atención. Pero cuando pasó junto a las escaleras, escuchó un pequeño ruido procedente del piso superior. 2 pequeños rostros aparecieron detrás de la barandilla. Cabello oscuro como el azabache. Eran Ethan y Liam. Sus ojos estaban llenos de sospecha y curiosidad, como si estuvieran observando a un enemigo que acababa de invadir su territorio. María no les gritó. No les ordenó que se fueran.
Simplemente les dedicó una pequeña sonrisa y continuó trabajando. Su indiferencia pareció sorprenderlos. Se quedaron allí observándola mientras ella limpiaba el suelo. Desde el primer momento, los gemelos comenzaron a ponerla a prueba. Derribaban un jarrón justo después de que ella lo hubiera colocado en su sitio. Derramaban zumo sobre el suelo recién limpiado. Escondían sus paños, escobas y utensilios de limpieza. Hacían ruidos fuertes para distraerla. Le gritaban insultos esperando conseguir una reacción. La mayoría de las personas se habrían enfadado. La mayoría habría comenzado a gritar, a protestar y a regañar a los niños por su comportamiento. María no lo hizo. Ella veía las travesuras por lo que realmente eran. Un grito. Un intento desesperado de conseguir atención. Una prueba para descubrir si ella también se marcharía como todos los demás. María comprendió que aquello era el lenguaje del dolor de unos niños que todavía no habían aprendido a expresarlo con palabras. En lugar de enfrentarse a ellos, los involucraba. Cuando derribaban un jarrón, les pedía que la ayudaran a recogerlo y convertía la tarea en un pequeño juego para encontrar los fragmentos. Cuando ensuciaban el suelo con zumo, les permitía ayudarla a limpiarlo y les enseñaba a frotar haciendo pequeños círculos. Poco a poco, su seguridad y su paciencia comenzaron a atravesar los pequeños corazones heridos de los niños. Por las noches, María dormía en una pequeña habitación bajo el tejado que le habían asignado como alojamiento para el personal. Antes de dormir, a menudo pasaba frente a la habitación de los niños para dejar encendida la luz del pasillo y evitar que tropezaran en la oscuridad. Una noche escuchó dos pequeñas voces susurrando en la oscuridad. ¿Crees que ella se irá?, preguntó uno. Más tarde supo que era Ethan. No lo sé, respondió el otro, Liam. Todos se van. Aquellas palabras atravesaron el corazón de María. En ese instante comprendió que aquello no era simplemente travesura o mal comportamiento. Era dolor. El dolor de dos pequeños niños que habían perdido a su madre, habían perdido la estabilidad y habían perdido la capacidad de confiar en que las personas permanecerían a su lado. Fue entonces cuando algo cambió dentro de María. No solo decidió quedarse. Tomó un profundo compromiso con aquellos niños. Decidió que no se limitaría a limpiar la casa. Intentaría llegar hasta los corazones que se escondían detrás de toda aquella rebeldía. Parte 3. Paciencia y tiempo. Los días se convirtieron en semanas. María continuó limpiando la casa, pero ahora su trabajo se había convertido en algo mucho más grande. No luchaba contra las travesuras de los niños con ira o castigos. Luchaba contra ellas con paciencia, comprensión y pequeños actos de bondad que parecían insignificantes, pero que para aquellos niños eran revolucionarios. Aprendió sus rutinas, sus preferencias y sus miedos. Descubrió que Ethan, que parecía ser el más duro de los dos, escondía en secreto unos viejos pañuelos de su madre. Los guardaba debajo de la almohada y los acercaba a su rostro antes de dormir. Liam, por otro lado, se metía constantemente en problemas y tenía explosiones de ira para ocultar el hecho de que no podía dormir por las noches sin escuchar la canción de cuna que su madre solía cantarle. María comenzó a hacer silenciosamente cosas que nadie antes había tenido tiempo de hacer. No les hablaba de ellas. Simplemente las hacía. Dejaba pequeñas notas dentro de sus cajas de comida. Palabras sencillas escritas con una letra cuidadosa. Eres más fuerte de lo que crees. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Hoy fuiste valiente. Tu sonrisa es hermosa. Cada mañana, los niños encontraban aquellas notas. Y cada vez, María veía cómo sus ojos se volvían un poco más suaves y menos defensivos. Comenzó a preparar las comidas que les gustaban, incluso cuando eso significaba trabajar un poco más. Descubrió que Ethan odiaba el brócoli, pero adoraba las zanahorias cortadas de una manera específica. Liam prefería las pasas en sus cereales antes que cualquier otro ingrediente. Los fines de semana preparaba sus galletas favoritas. Cuando los niños regresaban de la escuela, las encontraban esperándolos sobre la mesa.
También encontró una manera de incluirlos en sus tareas. Convertía la limpieza en pequeños juegos para que ellos sintieran que eran importantes. Cuando limpiaba el suelo, les daba un paño y les permitía ayudar. Los felicitaba por su trabajo aunque no lo hicieran perfectamente. Cuando quitaba el polvo, les permitía limpiar los estantes inferiores, fingiendo que estaban realizando una tarea de enorme importancia. Mientras trabajaba, les contaba historias. Historias de su infancia en un pequeño pueblo. Historias sobre su familia. Historias sobre las dificultades que había tenido que superar. No lo hacía para que sintieran lástima por ella. Lo hacía para enseñarles que el dolor y la pérdida no significaban el final. La vida continuaba. Y, muchas veces, podía volver a ser hermosa. Un mes después, María notó el primer cambio. Los niños comenzaron a dejarle dibujos que hacían en la escuela. En uno de ellos aparecía María con su uniforme blanco, sosteniendo la mano de uno de los niños mientras el sol brillaba sobre ellos. 2 meses después, comenzaron a llamarla cuando querían jugar. En lugar de exigirle cosas, comenzaron a contarle cómo había sido su día. Le hablaban de sus amigos, de las cosas que les interesaban y de todo lo que ocurría en la escuela. Al llegar al 3er mes, María escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Mientras jugaban, uno de los niños le dijo a su hermano: «María no nos grita». «Es verdad», respondió el otro. «Ella es diferente». Parte 4. El cambio. Adrián comenzó a notar cambios que no podía explicar. Al principio los atribuyó a otras cosas. Quizás a la escuela. Quizás simplemente a la edad, porque los niños empezaban a ser más independientes. Pero poco a poco comprendió que aquellos cambios estaban relacionados con María. Los niños que antes daban portazos y se negaban a bajar a cenar cuando él los llamaba, ahora acudían voluntariamente a la mesa cuando María los invitaba. Cuando ella decía que era hora de cenar, bajaban corriendo, incluso si estaban jugando con sus juguetes favoritos. Su apego hacia ella era tan evidente que incluso Adrián ya no podía ignorarlo. La risa de los niños, que antes era tan rara como una joya escondida en algún lugar profundo, ahora llenaba los pasillos de la mansión. María reía con ellos. Reía de verdad. Y aquel sonido parecía casi extraño en una casa que durante tanto tiempo había estado llena de tristeza. Por primera vez desde la muerte de Elizabeth, la mansión ya no parecía un edificio frío y vacío. Ya no parecía un monumento a la pérdida. Parecía un hogar. Había comida casera. Había limpieza. Había vida. Era un lugar donde los niños querían estar. Pero Adrián todavía no comprendía completamente cómo María había logrado aquello que ninguna de las niñeras profesionales había conseguido. Él veía los resultados, pero no veía el proceso. Veía los resultados, pero no veía el amor que los había creado. Una tarde llegó a casa antes de lo habitual. Una reunión había sido cancelada a última hora y decidió regresar. Cuando entró, la casa estaba tranquila. No era el silencio triste que conocía tan bien. Era un silencio pacífico. Subió hasta la habitación de los niños para comprobar si estaban dormidos. Y lo que vio lo dejó paralizado en la puerta. María estaba dormida sobre la cama de los niños. Una mano descansaba sobre el abdomen de Ethan y la otra sobre la espalda de Liam. Los 2 niños dormían profundamente. Sus rostros estaban relajados y su respiración era tranquila. En el borde de la cama había un libro abierto. Era «Buenas noches, Luna», el clásico que Elizabeth solía leerles cuando eran bebés. La escena era tan tranquila y estaba tan llena de amor que, por un instante, Adrián sintió un dolor en el pecho que no se había permitido sentir desde la muerte de su esposa. Era un dolor mezclado con alivio. Con gratitud. Con la sensación de que quizás sus hijos estarían bien. Quizás lograrían sanar. Quizás no todo estaba perdido. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Después caminó hasta su despacho, cerró la puerta y se permitió llorar.
Fue el primer llanto verdaderamente profundo que había tenido desde la muerte de su esposa. Parte 5. Días oscuros y sanación. A pesar de los progresos, el trabajo de María con los niños estaba lejos de ser fácil. Había retrocesos. Días en los que el dolor regresaba con una fuerza inesperada. Una canción en la radio. Una fecha parecida al día en que murió su madre. Cualquier pequeño recuerdo podía hacer que los niños se encerraran en sí mismos y rechazaran sus intentos de consolarlos. Un día, en el cumpleaños de Elizabeth, los niños estuvieron completamente fuera de control. Ethan corría por la casa gritando. Liam se escondió debajo de las mantas y se negó a salir. Cuando María entró en su habitación, él la llamó por el nombre de su madre. Después comenzó a llorar con los pequeños puños cerrados. Dijo que recordaba a su madre. Que no quería olvidarla. Que no era justo que ella no pudiera estar allí. María no le dijo que se animara. No le dijo que su madre habría querido verlo feliz. En lugar de eso, se acostó junto a él, puso una mano sobre su espalda y simplemente permaneció allí. Le permitió llorar. Yo también la recuerdo, le susurró. Yo no la conocí, pero puedo verla en ti. Puedo ver su bondad y su fortaleza. Ella siempre estará contigo. En cada buena acción que hagas, en cada sonrisa, en cada momento de felicidad. Ella nunca se fue realmente. Hubo momentos en los que el dolor se transformaba repentinamente en gritos y rabia. Momentos en los que María se convertía en el blanco de aquella ira. Una vez, Liam le lanzó un juguete porque estaba enfadado porque ella no le había permitido quedarse en casa y faltar a la escuela. María no se enfadó. Simplemente le dijo. Sé que estás enfadado. Sé que estás herido. Y está bien sentirlo. Hizo una pausa. Pero no podemos lanzar juguetes contra las personas. Después le enseñó qué podía hacer cuando sus sentimientos fueran demasiado grandes. Le dio una almohada y varios peluches y le permitió golpearlos cuando necesitara liberar toda aquella emoción. Pero nunca se marchó. A pesar de las explosiones. A pesar de los retrocesos. A pesar de aquellos días en los que parecía que todo el progreso se había perdido. María se quedó. También les enseñó a plantar flores en el jardín. Era su manera de mostrarles una metáfora de la sanación que pudieran ver y tocar cada día. Miren, les dijo mientras cavaban la tierra. Cuando plantamos una semilla, al principio parece que no es nada. Solo es una pequeña cosa marrón escondida bajo la tierra. Pero si la cuidamos, si le damos agua, sol y tiempo, crece y se convierte en una hermosa flor. Ethan la miró y preguntó. ¿Un corazón roto es como una semilla? María sonrió. Sí. Un corazón roto es como una semilla. Y, al igual que las flores, los corazones rotos necesitan cuidado y paciencia para volver a crecer. Necesitan amor y tiempo. Hizo una pequeña pausa. Pero crecen. Te lo prometo. Lentamente, tan lentamente que el progreso apenas era visible para cualquiera que mirara desde fuera, los niños comenzaron a confiar no solo en María, sino también en ellos mismos. Sus risas se hicieron más frecuentes. Sus recaídas, menos frecuentes. Comenzaron a hablar de su madre no solo con dolor, sino también con amor. Con gratitud por el tiempo que habían podido compartir con ella. Parte 6. El momento de la transformación. Pasaron los meses. María llevaba 8 meses viviendo en la mansión. 8 meses que habían parecido 8 años. Una vida entera de cambios, sanación y crecimiento. Una tarde lluviosa, mientras el cielo permanecía gris y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Adrián escuchó algo que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Estaba en su despacho trabajando con unos documentos, pero había dejado la puerta abierta para poder escuchar los sonidos de la casa. La casa estaba llena de sonidos. Sonidos de vida. Los gemelos estaban en su habitación preparándose para dormir. Aunque María ya les había leído un cuento,
Ellos continuaban hablando entre ellos. Sus voces eran suaves en la oscuridad. ¿Crees que María se irá?, preguntó Ethan. Su voz estaba llena de preocupación. Pero no era la desesperación que alguna vez había estado allí. Liam guardó silencio durante unos segundos. Después respondió suavemente. No. Ella es diferente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ethan. Liam respondió con una madurez inesperada para su edad. Porque ella no tiene que quedarse aquí. Ella eligió quedarse con nosotros. Adrián escuchó aquellas palabras y comprendió su verdadero significado. Sus hijos, sus pequeños hijos heridos, habían vuelto a abrir sus corazones. Habían aprendido a confiar. Habían aprendido a amar. Adrián salió de su despacho y caminó hasta la puerta de su habitación. Miró hacia dentro. María estaba sentada en el borde de la cama, con una mano sobre el pecho de cada niño. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Adrián entró silenciosamente. Gracias, dijo. María abrió los ojos y lo miró. ¿Gracias por qué? Pero ella ya lo sabía. Por todo, respondió él. Por darles esperanza a mis hijos cuando yo no pude. Por mostrarles que la vida podía volver a ser hermosa. Por amarlos cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. María se levantó con cuidado para no despertar a los niños. Son buenos niños, respondió. Solo necesitaban a alguien con suficiente paciencia para esperar hasta que estuvieran preparados para volver a amar. Parte 7. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó. La vida en la mansión comenzó a cambiar. Adrián empezó a llegar más temprano a casa. Comenzó a pasar más tiempo con sus hijos. Al principio fue incómodo. Como si no supiera cómo ser padre. Su tristeza y su trabajo habían ocupado durante demasiado tiempo el espacio que debería haber pertenecido a su familia. Pero los niños fueron pacientes con él. De la misma manera que María había sido paciente con ellos. Un sábado por la mañana, Adrián le pidió a María que se uniera a la familia para desayunar. Ella dudó. Dijo que estaba en horario de trabajo y que no debía hacerlo. Pero Adrián insistió. Eres parte de esta familia, le dijo. Ni más ni menos. Te has ganado tu lugar aquí. El desayuno era sencillo. Huevos. Tostadas. Zumo de naranja. Pero estaba lleno de risas. Los niños hablaban con María y con su padre sobre sus sueños, las cosas que querían hacer y los lugares que querían visitar. Y, por primera vez, Adrián escuchó de sus hijos no solo hablar del pasado. También hablaban del futuro. Después del desayuno, Adrián llamó a María a su despacho. Quiero hacerte una propuesta, le dijo. María se puso seria. Sabía que aquello podía significar que su trabajo estaba llegando a su fin. Sabía que su papel había comenzado como algo temporal. Quiero que seas para ellos algo más que una empleada de limpieza, dijo Adrián. Más que una niñera. María lo miró sorprendida. Quiero que seas su tutora legal. Quiero darte oficialmente derechos como parte de su familia y un salario que refleje realmente tu valor. María quedó completamente sorprendida. Abrió la boca, pero durante unos segundos no consiguió pronunciar ninguna palabra. Sé que es mucho lo que te estoy pidiendo, continuó Adrián. Sé que esto puede complicar las cosas. Pero no veo otro camino. Mis hijos te necesitan. Adrián respiró profundamente. Y yo también sé que tú eres la persona perfecta para ellos. Creo que ambos sabemos qué habría ocurrido conmigo y con los niños si tú nunca hubieras entrado en esta casa. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María. Nunca había esperado aquello. Nunca había imaginado que un trabajo pudiera llevarla a algo semejante. Sí, respondió finalmente. Sí, quiero hacerlo. Parte 8. Una nueva vida. Un año después, la casa de Adrián Kingsley era irreconocible.
No porque el interior hubiera cambiado. Las paredes blancas seguían siendo blancas. Los suelos de mármol seguían siendo de mármol. Pero la vida dentro de aquella casa era completamente diferente. Los niños progresaban en la escuela. Mostraban una concentración y un rendimiento que nadie había esperado de ellos. Sus profesores comenzaron a notar el cambio. Estaban más involucrados. Más dispuestos a aprender. Menos agresivos con sus compañeros. Adrián también había cambiado. Su trabajo seguía siendo importante. Pero ya no era toda su vida. Pasaba las tardes con su familia. Porque aquella era su familia. María ya no era simplemente una empleada. Era una parte esencial de sus vidas. María, por su parte, había recuperado algo que nunca había tenido en aquella casa. Un nombre y una identidad. Ya no era invisible. Los vecinos la veían paseando con los niños. Los profesores la conocían como la tutora de los gemelos. Los amigos de Adrián la conocían como la mujer que había salvado a su familia. En el cumpleaños de Elizabeth, 2 años y 8 meses después de su muerte, Adrián, Ethan, Liam y María visitaron el cementerio. Los niños colocaron sobre la tumba las flores que habían cultivado en el jardín. Le contaron sobre su año. Sobre la escuela. Sobre la vida que había continuado sin ella, pero que todavía la llevaba en sus corazones. Cuando se marchaban, María escuchó a Ethan decirle a su hermano: «Mamá estaría feliz de que estemos aquí juntos. Con papá y con María. Como una familia». «Sí», respondió Liam. «Ella estaría feliz». Adrián colocó una mano sobre el hombro de cada niño. Después puso la otra sobre la espalda de María. Los 4 permanecieron juntos frente a la tumba. No eran la familia que la vida alguna vez les había prometido. Eran la familia que la vida finalmente les había dado. Quizás no era perfecta. Pero era más fuerte. Porque había sido construida sobre el trabajo duro, la paciencia y el amor verdadero. Epílogo: la vida continúa. 3 años después, la mansión ya no era un lugar de tristeza. Aunque la tristeza seguía apareciendo de vez en cuando. El duelo no es algo que desaparezca completamente. Se convierte en parte de tu historia. Con el tiempo se vuelve más suave, pero permanece. Sin embargo, aquella casa también se había convertido en un lugar lleno de risas. De comidas familiares. De momentos en los que todos ayudaban a poner la mesa. Ahora eran 5. Habían contratado a una ayudante para María porque el trabajo era demasiado pesado y ella merecía tener ayuda. Era un lugar donde los niños crecían. Donde comenzaban a comprender que el dolor no era su destino. Que la vida era mucho más compleja que simplemente felicidad o tristeza. Adrián conoció a una mujer que comprendía su historia. Que comprendía a sus hijos. Que comprendía a María. Fue un amor lento y cuidadoso. Un amor que respetaba todo lo que había ocurrido antes. Un amor que no intentaba reemplazar lo que se había perdido. Simplemente añadía algo nuevo a sus vidas. María continuaba siendo el centro de aquella casa. No como una sirvienta. Sino como el corazón alrededor del cual giraba la vida de aquella familia. Recibió un aumento de sueldo, vacaciones y la posibilidad de regresar a su ciudad natal para visitar a su familia. Pero siempre regresaba. Porque aquella era su casa. En el cumpleaños de Liam, 6 meses después del tercer aniversario de la llegada de María, los niños le entregaron a su padre una carta que habían escrito juntos. La carta decía: «Papá, queremos que sepas que somos felices. Alguna vez estuvimos muy tristes y queríamos que lo supieras. Pero entonces llegó María. Ella nos enseñó que las personas pueden quedarse. Que las personas pueden querernos incluso cuando a veces nos portamos mal. Nos gusta estar contigo. Nos gusta estar con María. Ya no extrañamos a mamá de una manera que duela todo el tiempo. La recordamos con cariño y eso nos ayuda.
Gracias por haber encontrado a María. Gracias por haber hecho que se quedara. Adrián leyó la carta varias veces. Y cada vez se permitió llorar. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Cuando Ethan y Liam crecieron, comenzaron a comprender mejor lo que había ocurrido durante su infancia. Comenzaron a comprender la complejidad del duelo y de la sanación. Y comenzaron a valorar lo que María había hecho por ellos. No simplemente porque hubiera sido amable, sino porque había elegido ser amable incluso cuando era difícil. Incluso cuando ellos no se comportaban como niños fáciles. Un día, cuando Ethan tenía 13 años, le preguntó: María, ¿por qué te quedaste cuando éramos tan terribles? ¿Por qué no te fuiste como todos los demás? María lo miró. Miró a aquel joven en el que todavía podía ver al pequeño niño de corazón roto que había conocido años atrás. Porque sabía que debajo de todo aquel desorden y de todo aquel dolor había dos buenos niños que necesitaban ayuda. Hizo una pausa. Sabía que marcharme significaría dejarlos en problemas y no podía hacer eso. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando tenía ganas de llorar de cansancio. No podía irme porque fue mi elección amar. Yo elegí amarlos. Era una respuesta sencilla. Pero contenía toda la filosofía de vida de María. Que el amor es una elección. Que requiere trabajo. Que exige paciencia. Pero que, al final, esa elección puede cambiarlo todo. La historia de María y la familia Kingsley no era un cuento de hadas con un final perfecto. La vida es mucho más compleja que eso. Todavía hubo días difíciles. Todavía hubo errores. Todavía hubo momentos de dolor que aparecieron cuando menos los esperaban. Pero era una historia sobre cómo la bondad humana puede sanar. Una historia sobre cómo la paciencia y la comprensión pueden atravesar incluso los muros más altos que construimos para protegernos. Era una historia sobre cómo el amor no siempre tiene el aspecto del romance o de la pasión. A menudo, el amor significa hacer el trabajo. Significa elegir quedarse cuando todo dentro de ti quiere salir corriendo. Es una historia sobre el poder de las segundas oportunidades. Sobre cómo nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para permitirse ser vulnerable. Para abrir el corazón. Para sanar. Es una historia que no vive solamente en los cuentos de hadas. Vive en cada persona que elige el amor por encima de la lógica. En cada persona que decide quedarse en lugar de marcharse. En cada persona que decide creer en el bien, incluso cuando hacerlo resulta difícil. En cada persona que elige seguir creyendo.